Bienvenidos a nuestra meditación diaria, Alimento para el Espíritu. El Espíritu Santo, nuestro antídoto contra el miedo. Al leer en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10, encontramos que con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? Y el hombre le contestó: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo. El primer conflicto que se manifestó en el ser humano después del pecado fue el miedo. Y es que cuando nos movemos en nuestras fuerzas y capacidades, y sobre todo de espaldas a Dios, puede venir el miedo. El miedo se define como inactividad celular, lo que conocemos como parálisis, y nos puede llevar indudablemente a acciones como esta: escondernos. Más adelante Abraham también fue víctima del miedo y Dios se le apareció en una visión y le dijo: Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege. A Josué en el capítulo 1, en el versículo 9, Dios le hace un llamado: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Durante todo el peregrinaje por el desierto, el pueblo de Dios se encontró con esta emoción en incontadas ocasiones, pero siempre recibieron de Dios esa palabra de aliento: no temas, yo estoy contigo. Palabras que oyeron todos aquellos que abrazaron el plan de Dios, pero que, a pesar de que lo hicieron, no estaban exentos de que en su naturaleza aún no restaurada, frecuentemente apareciera el miedo y la cobardía. Hemos visto cómo, a través de la historia, el ser humano ha tenido que enfrentar en diferentes ocasiones al miedo como el obstáculo principal para alcanzar grandes metas y lograr la ejecución de grandes proyectos. Si miramos la palabra de Dios en la experiencia de Jesús con sus discípulos, siempre les llenó de seguridad y confianza su presencia. Sin embargo, en aquella última noche les hizo dudar y lo llevó a huir el miedo. Se escondieron en el momento quizá más importante en la vida de su maestro. Uno de ellos lo vendió, y mientras la mayoría se escondió, otro de los más cercanos lo negó. Como vemos, el miedo puede ser un conquistador de nuestras emociones y paralizarnos e impedirnos ir más allá, hacia quizá donde Dios quiere llevarnos. Por algo será que en la Biblia aparece 365 veces esa misma frase, que está cargada de aliento de parte de Dios: no temas. Lo que quiere decir que estamos cada día expuestos al miedo y con la tendencia a claudicar, la tendencia a abandonar los retos y los desafíos. Por eso vino el Espíritu Santo a la iglesia. Jesús había prometido que enviaría a sus vidas un consolador que los guiaría a toda verdad. Efectivamente, en Hechos 1:8 dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo vino a la iglesia y cambió el miedo por denuedo. Esta recibió el poder que vence ese miedo que nos acobarda. En un carácter valiente y esforzado, capaz de cumplir el plan de Dios, indudablemente está
el fuego purificador, pero revitalizador del Espíritu Santo. Nuestro gran aliado contra todo tipo de ansiedad y contra todo tipo de miedo. Enemigos que nos impiden cumplir a cabalidad con el plan de Dios en nuestras vidas. Recordemos que en 2 de Timoteo 1:7 el apóstol Pablo nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Todo hijo de Dios tiene al alcance esta gran y maravillosa persona del Espíritu que le capacita y que enfrenta con él y con éxito sus propios miedos. ¿Cuántos proyectos has dejado en la mitad del camino por el miedo? ¿A cuántas situaciones le has huido precisamente porque el miedo te lo impidió? Es oportuno pensar en esto, porque a manera de conclusión, sabemos todos los hijos de Dios que hay 3 cosas que debemos tener claras. La primera, tenemos al interior nuestro un gran realizador de sueños y de esperanzas, que es el Señor Jesús. Tenemos al Espíritu Santo como el que hace posible el alcance de todos ellos. Pero no podemos desconocer que hay un enemigo común que tenemos que vencer y que todos los días se atraviesa a nuestro paso: el miedo. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias en este día. Presentamos delante de ti nuestros miedos, los que en muchas ocasiones se convirtieron en el impedimento mayor para que nosotros fuéramos más allá en el propósito que tienes para con nuestras vidas. Bendecimos esta oportunidad que nos das de enfrentarnos a ese enemigo y de saber que tú ya lo venciste en la cruz y que hoy, por medio del Espíritu Santo, ese miedo ha de convertirse en poder, en capacidad, en fuerza, en dinamismo, en dinámica en nuestras vidas. Señor, hemos de decirle al miedo que no tiene poder sobre nuestras vidas y en cambio al Espíritu Santo que nos llene del denuedo y de la fuerza que solamente Él puede darnos. En el nombre de Jesús. Amén. Les habló Juan Guillermo García. Que tengan todos un excelente día.